en el comité científico nos planteamos que debido un poco a la evolución de la posición de la ingeniería hospitalaria y de los ingenieros dentro de la estructura y el funcionamiento de los hospitales, procedía a hacer un análisis y una revisión de cómo habían cambiado los roles a lo largo de esa evolución tecnológica para posicionar a la ingeniería hospitalaria dentro de la estructura, en tanto en cuanto sin ella hoy en día no se entiende la asistencia. Espero que la mesa sea interesante y fomentar el debate, que ese es el objetivo. Lo tenemos complicado, porque después de la excelente charla inaugural es difícil competir contra personas de este nivel, pero bueno, lo vamos a intentar. Mi nombre es Juan Antonio Gómez, soy coordinador de tecnología e innovación e infraestructuras del Departamento de Salud de Alicante, Hospital de Sant Joan. Estoy, entre comillas, reconvertido porque soy ingeniero en informática. Entonces, bueno, por circunstancias de los puestos, de los roles y de las funciones, pues empecé a tomar parte en el funcionamiento de los servicios de ingeniería y mantenimiento y pues en estos momentos estoy aquí en este pequeño lío. De todas formas, lo importante no soy yo y voy a pasar a presentarles a los ponentes. En primer lugar, intervendrá Pedro Manuel López Redondo, que es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia, es ingeniero técnico industrial, especialidad de electrónica industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido jefe de servicio de ingeniería del Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva entre los años 1990 y 2002, posteriormente subdirector económico de infraestructuras del Hospital La Fe entre el año 2002 y el año 2012, después director económico del propio Hospital La Fe desde enero del 2013 hasta abril del 2016 y actualmente es jefe de servicio de ingeniería del Hospital Clínico Universitario de Valencia y a la vez es vicepresidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. En segundo lugar, intervendrá la doctora Joana Requena, que es licenciada en Medicina y en Derecho por la Universidad de Alicante, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, máster en Salud Pública y máster en Seguridad del Paciente y Calidad Asistencial por la Universidad Miguel Hernández. En la actualidad es subdirectora médica del Hospital General Universitario de Elda y ha ejercido, y esa es un poco su visión y por lo que está aquí, como médico especialista adjunto en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Sant Joan, participando en innumerables estudios sobre seguridad del paciente, investigadora en 9 proyectos de investigación, estudios nacionales de eventos adversos y ha participado en la publicación de distintos libros. Yo me vas a permitir que resuma un poco porque si no tenéis un currículum tan extenso y nos vamos a pasar el tiempo con las presentaciones. A continuación intervendrá Mamen Vivanco Salventosa, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena. En la actualidad es subdirectora de infraestructuras de los hospitales de Vinalopó y Torrevieja. Tiene experiencia en Project Management de centros sanitarios y ha participado en la puesta en marcha de diversos centros del Grupo Hospitalario Rivera Salud. Queríamos contar también con la visión del ingeniero de los hospitales de gestión indirecta, que seguro que nos aportan también una serie de conceptos para el debate. Fundamentalmente se ha enfocado en proyectos constructivos y de equipamiento, así como en la gestión de los servicios no asistenciales. Y por último, intervendrá la doctora Isabel González Álvarez, que es gerente del Departamento de Salud de Alicante, Hospital de Sant Joan, es doctora en Radiología y Medicina Física, ha sido jefa del Servicio de Radiología del Hospital Universitario de Sant Joan, que ahora dirige desde 1994 hasta el año 2015. Es miembro fundador de la Sociedad de Gestión y Calidad, de la SEGECA, de la sección de la SERAM, ha sido presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica hasta el año 2009, máster en Dirección Estratégica y Gestión Hospitalaria,
por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es medalla de oro, a mí esto es que me impresiona mucho, de la Sociedad Española de Radiología Médica, y diploma en estrategias para la mejora de la calidad asistencial, acreditación, evaluación de organizaciones y prácticas sanitarias, cursos de gestión, etc. Y ya sin más preámbulos vamos a dar paso a las presentaciones. El objetivo de la mesa, tal como la hemos planteado, consiste en ver o analizar los distintos puntos de vista de cada uno de los roles que estamos aquí en la mesa, o que están, mejor dicho, que es, por un lado, un ingeniero de un hospital de gestión directa, una ingeniera de un hospital de gestión indirecta, la visión de un servicio de medicina preventiva en la relación y la dependencia o interrelación con el servicio de ingeniería médica, y por último la visión desde la gerencia de cuáles son los requerimientos, las necesidades, las expectativas que se tienen desde la dirección de los departamentos, o cuáles son las funciones y el papel que deben jugar los ingenieros en el funcionamiento de los hospitales. Y por mi parte, ya ceder la palabra a continuación a Pedro Manuel López Redondo para que comience la presentación. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por la amable invitación que han tenido conmigo para poder participar en este seminario, en esta mesa, una de las primeras mesas de la mañana, y dar las gracias a Juan Antonio, que también muy amablemente tuvo la idea de invitarme a participar, y que desde el primer momento, cuando me comentó de qué iba a tratar la mesa, pues me pareció un tema muy interesante, me pareció algo bastante novedoso en el ámbito de los seminarios, y que nos da la oportunidad, como ha explicado hace un momento, de que podamos explicar desde diferentes enfoques qué entendemos como papel del ingeniero en el hospital en los tiempos actuales, que ha cambiado bastante, el papel del ingeniero ha cambiado bastante en los últimos años. Bueno, yo voy a hacer una presentación que es un breve resumen de una presentación mucho más amplia que solía utilizar en mi etapa como director económico de la FE. He intentado condensarla por la premura del tiempo lo más posible, y el objetivo de la presentación es tomar conciencia, o que intentemos tomar conciencia de dónde nos encontramos, cuáles son las dificultades que tenemos cada día desde el punto de vista de la dirección económica, desde el punto de vista del ingeniero, e intentar que el ingeniero comprenda al director económico, que también es importante, y el director económico que comprenda al ingeniero. Voy a intentar en este breve espacio de tiempo a ver si me puedo explicar. Y muchas gracias a ustedes por asistir, que no les he dicho nada. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, es importante situarnos, explicar un poco el contexto, qué es lo que tenemos, cómo hemos llegado a la organización sanitaria que disfrutamos, y digo disfrutamos porque tenemos que remarcar el sistema sanitario de lujo que tenemos en nuestro país. Hay pocos sistemas sanitarios comparables en el mundo en el que todo el mundo tenga acceso a un sistema de altísima calidad, de manera gratuita, universal, igual para todos. Esto es algo que tenemos que aprender a valorar, o que no valoramos suficientemente. Y hemos llegado aquí porque todo esto parte de esto que acabo de poner. La Organización Mundial de la Salud en el año 48 declara y considera la sanidad como un derecho fundamental del ser humano. Y nuestra propia Constitución, en el artículo 43, así lo considera también. Todo esto tiene que ver con lo que hemos oído hablar del estado del bienestar y de la intención de los gobiernos, sobre todo europeos, después de la Segunda Guerra Mundial,
de reconstruir Europa y de conseguir que las desigualdades sociales no produjeran otra vez los tremendos problemas y las violencias y los problemas que habíamos tenido, que se habían padecido antes de las guerras. Bueno, es algo que seguimos disfrutando en la actualidad y que, como digo, insisto, que debemos de preservar. Y esto es un poco la introducción a mi presentación. A partir de aquí, la estructura sanitaria que tenemos está totalmente o parte de una regulación primordial que es la Ley General de Sanidad del año 86. La vamos a ir estudiando así en plan un poquito rápido, pero en primer lugar el carácter público de la sanidad. La sanidad es provista por el sector público, en algunos casos producida por el sector privado, pero la provisión es 100% pública. El carácter universal y la gratuidad del sistema. Esto es, como digo, lo más importante. Y si nos comparamos con países, por ejemplo, con Estados Unidos o otros países del mundo, nos daremos cuenta de lo que tenemos en realidad. La definición de los derechos y deberes de los ciudadanos, de los poderes públicos, la descentralización de la política de la sanidad, que permitió la descentralización y la transmisión de las obligaciones y de las organizaciones sanitarias a las autonomías, la integración de distintas estructuras y servicios públicos en el sistema sanitario que antes funcionaban de una manera aislada, las diputaciones, los ayuntamientos. Bueno, pues aquí se empezó a hablar de la integración y de la coordinación, la distinción, pero al mismo tiempo integración entre la asistencia primaria y la asistencia especializada, muy importante, y la atención especial a la salud mental y a la salud laboral. Bien, pues como digo, todo este proceso normativo y estas declaraciones de intenciones, que son como las leyes fundamentales que nos han permitido llegar al sistema sanitario y a la organización sanitaria que tenemos ahora. Si hablamos de departamentos de salud de gestión directa, estamos hablando de que se trata de una organización sujeta enteramente al derecho público, esencialmente al derecho administrativo, tanto en materia de contratación administrativa como en gestión económica y gestión de personal. El control del gasto está sujeto, lógicamente, a la fiscalización conforme a la Ley de la Hacienda Pública y a la jurisdicción competente contencioso administrativa. Todo esto que he comentado hasta ahora es contexto para saber un poquito dónde nos encontramos y cuáles son las limitaciones que tenemos. Ahora voy a entrar un poco en cuáles son las responsabilidades o el alcance del ingeniero o de los servicios de ingeniería en los hospitales. Digamos que esto es lo que formaría parte de cualquier organigrama de un departamento de salud. En primer lugar, la misión. Podríamos definir la misión, en términos generales, como la gestión, ejecución y supervisión, de acuerdo con las directrices de actuación establecidas por la dirección del departamento, del mantenimiento óptimo del equipamiento, de las instalaciones y de la obra civil. Esto es un poco teoría, pero tenemos que tener claro, en primer lugar, cuál es la misión principal de un servicio de ingeniería de un departamento de salud. ¿Qué áreas integrar y cuáles son sus funciones principales si los desmenuzamos esto un poquito? Pues tienen que ejercer un análisis dinámico de las infraestructuras, de las necesidades, tanto de lo que es el hospital como del resto de instalaciones del departamento. Elaborar y proponer los programas de inversiones necesarias en función de esos análisis efectuados y coordinar y supervisar la realización de pliegos de prescripciones. Tiene una participación activa el ingeniero en todo lo que son los procesos de contratación de obras, servicios y suministros. ¿Qué más áreas integra? Pues áreas logísticas o técnicas, como la oficina técnica para la realización de proyectos, dirección de obras, realización de estudios, informes, mantenimiento, actualización de planos, legalización de instalaciones, normalización. La bioseguridad, muy importante, la prevención de infecciones nosocomiales, legionelosis. Este capítulo de la bioseguridad en los últimos tiempos ha tomado una especial preponderancia y una gran importancia debido a los tratamientos, las características de los pacientes,
la cronicidad, en fin, cada vez tenemos más pacientes inmunodeprimidos con mayores riesgos y somos conscientes de que cada vez la bioseguridad tiene un carácter más crítico. El mantenimiento del mobiliario, la reparación, el inventario, el equipamiento electromédico, el mantenimiento de los edificios en toda su extensión, las estructuras, carpintería, etcétera, etcétera, etcétera. El mantenimiento de todas las instalaciones, la eléctrica, comunicaciones, contra incendios, climatización, gases medicinales, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, el alcance y el contenido de las obligaciones del ingeniero es amplísimo. Pero, ¿qué se espera del ingeniero? Desde dos puntos de vista o desde dos facetas que tiene el ingeniero dentro de una disciplina que le permite y le capacita para realizar tiene una actitud analítica y una actitud organizativa. Entonces, podemos ver al ingeniero como el ingeniero organizador y podemos ver al ingeniero como el ingeniero tecnológico. Yo creo que en ambas facetas el papel del ingeniero va a ser importantísimo en el hospital. Si estudiamos el mapa estratégico de cualquier organización sanitaria, en lo más alto del mismo siempre veremos estos dos objetivos fundamentales. Uno es, por supuesto, satisfacer las necesidades de los ciudadanos en materia sanitaria, o sea, curar y atender a los pacientes. Pero el otro siempre es asegurar la sostenibilidad económica del sistema. Siempre hay que tener en cuenta estos dos aspectos, estos dos objetivos fundamentales. ¿Por qué digo esto? Pues porque, aparte de los roles que acabo de comentar o de las obligaciones, digamos, del alcance que por profesión le competen al ingeniero, en todo su proceso de toma de decisiones, en el día a día y en todas las decisiones que tome, tiene que tener en cuenta estos dos objetivos fundamentales y tiene que tener en cuenta que la sostenibilidad económica del sistema es tarea de todos los profesionales del sistema sanitario. Y el ingeniero, dentro del organigrama, forma o tiene una gran responsabilidad porque está en un nivel de toma de decisiones de gasto muy importante. ¿Cuáles serían los objetivos fundamentales de la estrategia de actuación? Pues en primer lugar, y voy a ver ahora un par de conceptos y después una herramienta que yo creo que tienen que ser, iba a decir como las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, pero no quiero ser exagerado, pero sí que son dos conceptos y una herramienta que deberíamos de tener todos los profesionales sanitarios siempre presente cada vez que tomamos una decisión que implique un gasto. Y principalmente, como he dicho, los ingenieros, porque en casi todas las que toman tienen una repercusión importante sobre ese gasto. Voy a explicar o voy a repasar el concepto de eficiencia. El concepto de eficiencia, que muchas veces se utiliza de manera inadecuada, en definitiva lo que dice es que tenemos que ser capaces de controlar los costes de producción manteniendo el objetivo fundamental, que es garantizar que nuestros servicios satisfagan las expectativas y las necesidades de los ciudadanos. ¿Y qué significa eficiencia? Que, como decía, muchas veces se confunde el concepto. Pues eficiencia engloba dos conceptos económicos también, eficacia y economía. Cuando uno es eficaz, es decir, consigue sus objetivos al menor coste posible, está siendo eficiente, pero tiene que conseguir los objetivos. No se trata de economizar por economizar, entonces no se es eficiente. Por poner un ejemplo, si en 7 horas de trabajo se hacen 100 unidades de un determinado producto, se es más eficiente si esas 100 unidades se hacen en tan solo 6 horas. Hemos conseguido el mismo objetivo, pero con un coste menor. Respecto a la eficacia, desde luego está íntimamente relacionado, o quiere decir que estamos consiguiendo los objetivos que nos hemos marcado. La asistencia sanitaria con unas determinadas condiciones de calidad, que las listas de espera no sean mayores de tal número de días, etc., etc., etc. El segundo concepto importante que quería explicar, que hay que tener en cuenta también y muy presente en toda la toma de decisiones, es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, en primer lugar, tengo que decir que la economía es parte de la ciencia de la economía, que es la ciencia que se ocupa de la asignación de recursos limitados
y, por lo tanto, tiene muy en cuenta lo que es el coste de oportunidad. Los recursos no solo tienen un valor monetario, sino que incorporan otros costes que están implícitos, pero no se ven ni tienen un valor monetario puro. Y ese es el que llamamos coste de oportunidad. El coste de oportunidad es, en definitiva, lo que dejamos de hacer si dedicamos una cantidad de recursos a hacer algo concreto. Y voy a poner un ejemplo que puede ser bastante explicativo. Por ejemplo, si nos llega un laboratorio farmacéutico y nos presenta un nuevo producto, un nuevo fármaco que alarga la vida de un paciente oncológico terminal 2, 3 meses y, por ejemplo, cuesta 150.000 euros, decidimos gastarnos el dinero en incorporarlo en la cartera de fármacos del hospital y decidimos comprarlo, es posible que en un programa de prevención de un cáncer determinado tengamos que subir el umbral de edad, porque no podemos tenemos que hacer un número de revisiones menores y, por lo tanto, estamos dedicando el dinero a algo que es menos efectivo que si estuviéramos haciendo revisiones a personas de una edad menor y pudiéramos detectar de manera precoz los cánceres que pudiera tener esa población y tratarlos de una manera más efectiva. Esto sería, en definitiva, un poco el ejemplo de lo que supone el coste de oportunidad. El coste de oportunidad tiene un efecto zoom. Quiere decir que, dependiendo de dónde estemos en el organigrama de la organización, el coste de oportunidad tiene una visión mucho más amplia o más reducida. Digamos que el ingeniero tendría una visión del coste de oportunidad más o menos intermedia. Estaría pensando en ¿qué hago? ¿Cambio el compresor de esta máquina y no la cambio entera, en una máquina de clima? ¿O la cambio entera pero luego no puedo cambiar el suelo del ascensor tal? Este sería un poco el análisis coste-efectividad o el análisis del coste de oportunidad que tendría que hacer un ingeniero. Pero si nos vamos más arriba, por ejemplo, el político que esté en la consellería puede estar decidiendo entre comprar un TAC de última generación o cambiar las máquinas de climatización de los quirófanos de un hospital X, ¿no? Entonces, conforme vamos subiendo en el escalafón o en el organigrama decisorio, esto tiene como un efecto zoom, de manera que el gobierno del Estado tendría como la visión global de todo lo que supone el coste del presupuesto público y donde el coste de oportunidad tendría una visión global. En el proceso de toma de decisiones, pues hay que tener en cuenta estas cuestiones que acabo de explicar. Y es obvio que cada profesional, con sus decisiones y su camino emprendido, inicia un proceso de gasto. En el caso, este sería un ejemplo aplicable al médico, y genera un consumo de recursos. Hay una cosa muy importante en el proceso de toma de decisiones, y sobre todo en el ámbito médico, y es que la variabilidad en la práctica clínica y diagnóstica es el enemigo número 1 de la eficiencia, porque incrementa los costes y al mismo tiempo reduce la calidad asistencial. Eso nos lleva a los procesos de estandarización, donde el ingeniero tiene un papel importante por sus características, por su preparación, por la disciplina que maneja y puede ayudar bastante. La línea de estandarización y normalización debe alcanzar a todos los procesos de la organización, incluyendo los no sanitarios o los procesos administrativos y, desde luego, todos los procesos que tengan que ver en el ámbito de la ingeniería. Bueno, hemos visto dos conceptos importantes que, como decía, hay que tener muy en cuenta, y esta es la herramienta que quería presentar, que también hay que aplicarla en toda la toma de decisiones y no estamos muy acostumbrados, o en la administración tenemos poca costumbre de aplicarla, y me parece importantísima. Es una herramienta sencilla que se llama el valor actual neto. El valor actual neto no es más que cuando se toma una decisión de gasto o de inversión, hay que tener en cuenta todos los flujos presentes y futuros y actualizarlos con una tasa de descuento determinada, la que en ese momento el sector nos diga que hay que utilizar, actualizar todos esos flujos al momento actual para saber de verdad lo que nos están costando las cosas. Y digo de verdad porque tenemos muchas experiencias de equipos que compramos que nos salen al final carísimos porque los fungibles son caros, porque el mantenimiento después es carísimo, porque solo tomamos la decisión de lo que cuesta el equipo en el momento que lo compramos y no tenemos en cuenta ninguna variable futura más. Por lo tanto, esta herramienta, que creo que es muy poco utilizada en la administración, debemos ser capaces de utilizarla muchísimo más. Y
Y sobre todo tenemos que ver cómo desde el punto de vista jurídico, en los procesos de compra de los equipos, podemos incorporar esta herramienta dentro de los criterios de valoración de los concursos. Y aquí están los dos ejemplos donde podemos utilizar la herramienta. En la adquisición del equipamiento, pues tendríamos que tener en cuenta sobre todo esos tres grandes bloques de gasto o de coste. El del momento inicial, el coste del equipo, los costes del mantenimiento, que serían costes futuros y que, como he dicho, habría que actualizar al momento actual, y los costes del fungible que lleva aparejado. Tener en cuenta estos tres costes es importantísimo a la hora de decidir la compra de un equipo. Todos tenemos en mente el ejemplo de las impresoras. Las impresoras prácticamente vas a un centro comercial y las regalan. Y luego lo que pasa es que la tinta te puede arruinar lo que cuestan los cartuchos de tinta. Pues un poco también en el material, en el equipamiento sanitario puede pasar algo parecido. En cuanto a la contratación del mantenimiento, hay que tener más en cuenta también más cosas, pero son más difíciles de valorar. En primer lugar, lo que cuesta el servicio, pero después tenemos dos aspectos más a valorar que son difíciles, como es el coste de la no disponibilidad, pero es un coste tremendo, puede ser un coste tremendo porque puede afectar a la asistencia de los pacientes, puede llegar a suspender intervenciones, a suspender actividad y supone un coste asistencial y social tremendo. Y el coste de la reposición prematura debido a mantenimiento deficiente. Y aquí quiero incidir en una característica que tiene el mantenimiento y que la diferencia de cualquier otro servicio o servicio general de un hospital o de un departamento, y es la inercia. El mantenimiento de los equipos y de las instalaciones tiene una característica que se llama la inercia, y es que lo que dejemos de hacer hoy o lo que empecemos a hacer hoy no se va a manifestar, sus efectos no se van a manifestar inmediatamente, sino que se van a manifestar al cabo de bastante tiempo. Vale, un minuto y termino. Con lo cual, es importantísimo que se tengan en cuenta que esos costes de reposición prematura, posiblemente provocados por un mal mantenimiento, los tenemos que tener en cuenta y los tenemos que considerar a la hora de saber si lo que nos está costando el servicio de mantenimiento es caro o es barato. En definitiva, y termino, las conclusiones un poco, y lo que pretendía transmitir con esta presentación es que tengamos en cuenta los dos conceptos fundamentales, el concepto de la eficiencia y que tengamos una conciencia de mejora continua de la eficiencia, tener en cuenta siempre el coste de oportunidad también en la toma de decisiones y utilizar la herramienta del valor actual neto a la hora de realizar adquisiciones de equipos o contratación de servicios. Y nada, muchas gracias por la atención.